Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos encontramos con Juan Carlos Espita, instructor del Centro de Estudios, y vamos a estar hablando sobre el perdón desde la perspectiva de la Kabbalah. ¿Qué tal, Hola Juan? Sebastián, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mucho gusto por estar con nosotros acá hoy en este programa especial. Y queremos preguntarte qué significa el perdón desde la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, el perdón es muy importante en la sabiduría de la Kabbalah, ya que es un proceso de liberación, es un proceso de autoevaluación, reconocimiento y liberación de muchos errores que cometemos en la vida. Solo que desde la sabiduría de la Kabbalah tenemos una percepción de que absolutamente todo está bajo el control del Creador. Y el Creador es una fuerza, no es una persona, una deidad con personalidad, sino que es una fuerza que incluye absolutamente todo. Entonces, incluso esas acciones, esos momentos, esas circunstancias que consideramos como fallidas, como errores, dentro de ese plan de la creación del creador, ya estaba presupuestado así, con un propósito muy bonito. Y el propósito es que yo reconozca qué tan egoísta soy. Si no fuera por esas circunstancias, yo seguiría pensando que soy una buena persona, que estoy muy cerca del creador, cuando en verdad es que me falta mucho para estar cerca del creador, pero no, el ego no me deja reconocerlo. Entonces, a través de esas acciones y de esos actos, lo puedo reconocer, pero no me puedo quedar con el tormento, con la angustia, con la sensación de ese peso emocional y me tengo que liberar de él. Y ahí es donde entra el perdón como una herramienta fundamental en el proceso de acercarme al creador, que es el propósito final. Hablabas del creador, entonces, ¿qué rol o qué relación tiene el creador en esto del perdón? O sea, ¿qué relación hay entre el creador y el hombre en el perdón? Bueno, Todo todo es es una una relación con el relación con el creador. creador. Todo, Absolutamente todo. todo. Incluso cuando Cuando no no estudiamos estudiamos todavía todavía Kabbalah, Kabbalah, todo lo que nos rodea es es el el creador. creador. Como decíamos ahora, no existe nada aparte de él. Todo es él, todas las acciones, todos los pensamientos, todas las emociones, todo es él. Él tiene unos atributos que son completamente opuestos a los atributos de nosotros como individuos. Por eso es que no lo percibimos. En la espiritualidad, para poder estar cerca del Creador, debo parecerme a sus atributos. No es como en la materialidad donde cerca, yo puedo estar muy cerca, incluso tocarme con una persona completamente distinta a mí y estamos cerca. En espiritualidad, cerca significa que me parezco a esos atributos del Creador, que empiezo a parecerme. Entonces, obviamente, y no es culpa de nosotros, es así fue planeada la creación. Nosotros fuimos creados con el deseo de recibir, con el deseo de sentir placer con satisfacer mis deseos. El creador es puro deseo de otorgar, de hacer, de sentir placer con el bienestar de los demás. Eso implica que somos completamente opuestos. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que soy opuesto al creador, viene esa relación, empiezo a tratar de relacionarme con él, empiezo a tratar de entender cómo fue su pensamiento al momento de hacer la creación, empiezo a darme cuenta que soy opuesto a esos atributos que él tiene y necesito empezar a parecerme. Debo hacer todo un proceso de perdón, tanto adentro como en mis relaciones con las otras personas. Y eso es en lo que nos ayuda la metodología de la Kabbalah. La sabiduría nos va llevando de la mano, nos va mostrando. Eso no es tan cómodo, pero es el proceso. ¿Cómo voy solucionando mis relaciones con las personas de mi decena, de mi grupo? Y obviamente eso lo puedo llevar también afuera del grupo de Kabbalah. Así me relaciono con el creador, así me voy acercando a él, él me va ayudando también a medida que yo hago el esfuerzo, él también me ayuda a través con su luz me va mostrando el camino y de esa manera esa relación basada en el perdón nos permite acercarnos al creador, parecernos y cumplir el propósito de la creación. Bueno, cuando una persona quiere pedir perdón a alguien, ¿no? O sea, claramente ante eso
va a pedir perdón porque ha cometido algún tipo de transgresión, ¿no? También y ha cometido algún error. Y también hay un arrepentimiento en eso, ¿no? En hebreo hay una palabra que es teshuvá. Entonces, ¿cómo se entiende el arrepentimiento en este proceso del perdón? Ese arrepentimiento es fundamental porque no es solo entender que hay unos errores en mis actitudes hacia los demás, en la relación con los otros, sino que me debo arrepentir. Debo pedirle ayuda al Creador porque es muy complicado, no es un proceso sencillo. Por eso muchas personas paran en el proceso, porque es muy complicado, no es sencillo, pero ahí está el Creador para ayudarnos. ¿Y cómo lo hace el Creador? Pues hace que yo pase por esas experiencias una y otra vez hasta que lo pueda lograr. Ese arrepentimiento, esa sensación de verdad desde lo más profundo de mi corazón no querer volver a cometer la misma acción, el mismo pensamiento, la misma diferencia con los atributos del Creador, es básico. No es solo que, no lo logré, voy a intentarlo otra vez a ver si lo logré o no lo logré, sino que ese arrepentimiento me va a dar una fuerza necesaria para poder de alguna manera cambiar esos atributos que tengo y pasar de ser una persona egoísta a ser una persona que procuro en mis relaciones interpersonales el bienestar de las demás personas. Y ese es el camino para llegar al Creador. Entonces el arrepentimiento es fundamental en la sabiduría de la Cábala. Entonces, ¿y cuál es el proceso, no? O cómo, sí, ¿qué implica el proceso de la teshuvá según la sabiduría de la Cábala? Bueno, todo el proceso, todo el propósito de la vida es ese proceso. Ese propósito es cómo yo llego nuevamente a entrar en contacto con el Creador. No a través de pensamientos, filosofías, imaginaciones que hayan en mi cabeza, sino una sensación tan real como que tú y yo estamos sosteniendo una conversación. Así de real. Para lograr eso, obviamente eso es un proceso que es largo, no es corto porque se requiere una transformación interna, una transformación espiritual que implica varias cosas. Implica, lo primero, reconocer esas acciones egoístas que yo cometo sin darme cuenta. Entender que yo no soy capaz de mover un dedito si detrás de ese movimiento no hay una intención de satisfacer alguno de mis deseos. Entonces, después de que yo reconozco que de verdad no soy capaz de hacer absolutamente nada si no es para satisfacción mía, y eso no está mal, ¿no? Eso así fuimos creados, eso no significa que esté mal, solo significa que eso me impide conectar directamente con el Creador, reconectarme con Él, sentirlo tan palpable como estamos hoy tú y yo. Después de que yo tengo ese reconocimiento, tengo que tener una sincera intención de cambiar esa actitud o esos pensamientos o esas acciones de querer satisfacerme a mí por procurar satisfacer los deseos de otras personas. Luego empieza el proceso de ensayo-error, porque no es sencillo. Yo ensayo y no lo voy a lograr a la primera, pero no renuncio, sigo intentando. Por eso es que necesito un grupo, por eso es que dentro de la metodología tenemos decenas, tenemos grupos. Sin esos grupos sería imposible, porque en el camino cometemos errores y obviamente a veces lastimamos a las personas del grupo, pero las otras personas del grupo, como entendemos qué es lo que estamos haciendo, procuramos el perdón, el arrepentimiento, y eso nos permite a todos dentro del grupo seguir avanzando en el proceso hasta lograr contactar en lo más mínimo al Creador, que es la parte más difícil, ese primer contacto. Después ya tengo cómo comparar. Entonces ese arrepentimiento es fundamental y se practica día a día en el grupo. Te quiero preguntar también otra cosa. Para que haya un arrepentimiento uno tiene que reconocer justamente ese error, como decías vos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que arrepentirnos? O sea, ¿cuál es el objetivo de este arrepentimiento? ¿De qué nos estamos arrepintiendo? En el final, al principio son de cosas muy toscas, muy materiales. Al principio es porque grité, por qué le grité a este amigo, por qué tuve esa actitud con el amigo, por qué tengo esta sensación, porque son sensaciones internas también, esta sensación de que
detesto lo que dice el amigo. Sí, amigo, te referís a la gente que está dentro de este grupo de estudio de la Kabbalah, ¿no? Total, total. Amigos, estamos hablando del grupo con el que yo hago un pacto y digo, hey, entre todos vamos a jugar a lograr ese propósito. Porque si yo voy afuera, cuando yo cometa un error, la gente generalmente me manda, se va y me deja solo, se ponen bravos. Aquí el juego es no ponernos bravos y entender que todos estamos haciendo la misma práctica, todos estamos con la misma intención y de lo que me arrepiento es de ser egoísta, de entender que todos mis movimientos, todas mis acciones son para satisfacer mis deseos, de una manera egoísta, para satisfacerme a mí. La sabiduría de la Kabbalah lo que nos está diciendo es, venga, tenemos que aprender primero a sentir los deseos de los amigos del grupo, de la decena, y luego satisfacer esos deseos. Entonces, es algo completamente distinto a cualquier filosofía, religión, corriente psicológica, pero es algo muy real, tan real como cuando tú tienes hambre y sabes que tienes un deseo tuyo que hay que satisfacer, y tú comes y sientes que estás satisfaciendo un deseo tuyo. Así tenemos que llegar a sentir los deseos de los amigos, y para eso nos tenemos que arrepentir, porque en el camino a veces lesionamos un poquito, irritamos un poquito a los demás amigos, y entonces ese arrepentimiento y ese dolor de saber que estoy generándole sufrimiento a un amigo es de lo que me arrepiento para poder pedir perdón. Bueno, esto vengo a decir vos, ¿no? Que una persona no está en este grupo, claramente, una persona que todavía por ahí no ha sentido este despertar, por encontrar un grupo, también está en ese proceso. También a veces uno no entiende por qué se pelea con las personas, ¿no? Por qué discutimos o por qué me está insultando esta persona con la que me he cruzado en la calle. Pero ese proceso de comprender qué es lo que está pasando y ese arrepentimiento, ¿no? Como digo, de ese acto egoísta de uno mismo, es parte del proceso también de ir hacia la espiritualidad, de buscar acercarnos al Creador. La verdad es que la vida, el propósito de la vida, no importa lo que hagamos cada uno en eso que llamamos nuestra vida personal, la vida en su conjunto es un proceso de acercarnos al Creador. A veces lo hacemos de manera inconsciente la mayor parte del viaje, pero todas las variables de ese conjunto de elementos está bajo el control del Creador. De pronto, por misericordia del Creador, se nos despierta un deseo adentro del corazón, en Kabbalah lo llamamos el punto en el corazón, que es un deseo de querer satisfacer otros deseos de otras personas, deseos que aparentemente están fuera de mí. Para eso es la sabiduría de la Kabbalah, para enseñarnos cómo lograr ese cambio del deseo egoísta al deseo de satisfacer las necesidades de las demás personas, no solo por el hambre o porque no tienen techo y hagamos una fundación para que la gente no tenga hambre y no tenga que dormir en la calle, sino realmente sentir los deseos de los otros como mis deseos propios y satisfacerlos. Ahí es donde la frase ama a tu prójimo como a ti mismo de verdad cobra todo el valor que tiene. Bien, y por último, ¿qué hay al final de ese perdón? ¿Qué es lo que se alcanza con ese perdón del Creador? Al final lo que nos dicen los cabalistas es que empezamos a parecernos a los atributos del Creador: misericordia, sabiduría, compasión, amor infinito, y eso empezamos a vivirlo dentro de nosotros. Entonces cambiamos un placer egoísta, ese placer de cuando como y siento rico, qué bueno estaba la comida, por esa sensación de plenitud y esa sensación de que estoy haciendo parte del juego del Creador, ese pensamiento inicial de la creación, ese plan de la creación. Entonces nos permite hacer parte de ese juego, y eso es por lo que está el arrepentimiento y por lo que está todo este proceso, para lograr ese estado que nos describen los cabalistas y que vamos alcanzando poquito a poquito. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy y responder estas preguntas. Si les gusta lo que están viendo, quieren saber más sobre la seguridad de la Kabbalah, no se olviden de suscribirse, dejen sus comentarios en la caja de comentarios y hasta la próxima. Muchas gracias, Sebastián, hasta la próxima.